Hola amigos, ¿cómo están? Continuamos otra vez con estas clases de doctrina cristiana. Son unas clases que se están dando pues en estos tiempos de cuarentena. Son más bien esquemas. Es como si le entregáramos a los alumnos el libro, ¿no? Para poder estudiar. No hay una clase donde pueda haber pues una conversación, unas preguntas de los alumnos, ¿no? De todos modos, pues cualquiera que vea estas clases puede comunicarse con nosotros a través de las redes para aclarar algún punto, ¿no? O podemos tener pues también a través del Skype o del Zoom algunas reuniones con preguntas y respuestas sobre las clases que estamos dando. Y ahora pues para continuar estamos con el sexto mandamiento de la ley de Dios. Algo muy importante en el ser humano pues es el amor, y el amor está regulado por la ley. Uno no puede amar lo que sea o como sea de cualquier manera, ¿no? El amor libre no es una cosa buena. Está regulado por la ley de Dios y eso es muy bueno, porque así el orden que se pone pues en el amor hace que la persona sea libre y que la persona pues esté con una gran capacidad para hacer muchas otras cosas, ¿no? El corazón tiene mucha fuerza si es que está ordenado. Con un corazón ordenado pues se quiere a Dios, se quiere al prójimo y se quiere bien, y uno es feliz. Cuando uno dice, cuando se dice, ¿no? Dios también lo dice, amaos los unos a los otros como yo os he amado, tenemos que aprender del amor de Dios. Pero también se dice que hay que amar al prójimo como uno se ama a sí mismo. ¿Y cuál es ese amor a sí mismo bueno? El amor a sí mismo bueno es el que sale cuando uno ama a Dios y cuando uno ama a los demás. Uno se da cuenta de que tiene un tesoro, una riqueza allí, ¿no? En su corazón, que es Dios, que son los demás, que son tantas cosas buenas que vienen cuando el corazón está ordenado. Bueno, pues el sexto mandamiento regula el corazón, regula los placeres que tenemos los seres humanos. El placer pues que se refiere al cuerpo, el que se refiere a lo que es el aspecto sexual. El sexto mandamiento prohíbe pues todas las acciones que van en contra del amor de Dios, del amor al prójimo, los pecados de impureza. Y el noveno mandamiento, que está unido al sexto, se refiere pues a todos los pensamientos, deseos impuros, ¿no? Cuando se consiente en alguna tentación y hay pecados internos que hacen bastante daño también cuando se consienten. Bueno, pues vamos entonces a entrar en este tema del sexto mandamiento de la ley de Dios. Dios es amor. Él nos enseña a amar y Él nos da ejemplo de amor. La vida de la Santísima Trinidad es un misterio de comunión personal de amor. Al crear al hombre y a la mujer a su imagen, Dios ha inscrito en ellos la vocación y consiguientemente la capacidad y la responsabilidad del amor. Dios ha creado al hombre y a la mujer, son distintos. Hay una diferencia entre el hombre y la mujer. Y la diferencia sexual entre el varón y la mujer ha sido querida por Dios y se ordena a realidades tan nobles como el amor y la fecundidad. La sexualidad no es algo puramente biológico, sino que afecta al núcleo íntimo de la persona humana en cuanto tal. La sexualidad abraza todos los aspectos de la persona humana en la unidad de su cuerpo y de su alma. Concierne particularmente a la afectividad, a la capacidad de amar y procrear, y de manera más general a la aptitud para establecer vínculos de comunión con otro. El hombre es imagen de Él,
y por lo tanto tiene vocación y tiene una capacidad para amar. Toda persona tiene capacidad para amar. Hay que educarla bien para que aprenda a amar. Hay que enseñarle a amar. Y esta diferencia sexual entre el varón y la mujer, querida por Dios, se ordena a eso, a que hay amor entre el hombre y la mujer, hay una atracción entre el hombre y la mujer. Pero este mandamiento, el sexto mandamiento, nos dice, no cometerás actos impuros. ¿Y cuáles son esos actos impuros? Porque Dios quiere, tanto en el hombre como en la mujer, que se viva la virtud de la castidad, que se refiere a los actos externos e internos. Se le opone a la castidad la lujuria. Ahí hay el primer acto impuro, la lujuria, un deseo o un goce desordenado del placer venéreo. El placer sexual es moralmente desordenado cuando es buscado por sí mismo, separado de las finalidades de procreación y unión. En el matrimonio pues tiene que haber pues esa unión y ese amor entre el hombre y la mujer. Hay pues una finalidad allí en el uso del matrimonio. Cuando el Señor nos habla del sexto mandamiento, prohíbe los actos externos, acción, conversación o mirada contraria a la castidad, dentro o fuera del matrimonio. Y en el noveno mandamiento se refiere a los pensamientos, recuerdos y deseos. Es para todas las personas. Todas las personas deben vivir el sexto mandamiento de la ley de Dios. O sea, deben cuidarse de no cometer actos impuros. Deben crecer en la castidad y en el amor limpio y ordenado. Los casados y los solteros. Todas las personas, jóvenes y mayores. Son siempre graves por su materia los actos impuros, ya que desvían gravemente del fin último que es Dios. Pueden ser leves solo cuando falta advertencia o consentimientos plenos. Uno puede estar distraído, viene una tentación. La tentación puede ocupar un tiempo, pero en cuanto uno tenga advertencia, debe rechazar enseguida pues, ese pensamiento para no consentir, porque si consiente, cae en el pecado. Consecuencias de la lujuria: el oscurecimiento de la mente, el debilitamiento de la voluntad, la pérdida de la caridad, el apego a las cosas materiales y en ocasiones el odio a Dios. Lujuria oculta, soberbia manifiesta, dice un refrán. Efectivamente, ¿no? Cuando hay cosas ocultas de lujuria, de pecados de impureza, hay una soberbia muy grande que se nota hacia afuera. ¿Cuáles son los pecados externos contra la pureza en general? La pornografía, la masturbación, la fornicación, la prostitución y los actos homosexuales, cuando son actos desordenados, que son siempre, si son actos homosexuales, son siempre desordenados, porque Dios no quiere que haya pues actos homosexuales, ¿no? Una cosa es que haya la tendencia y otra cosa es pasar a un acto, a una relación homosexual, que eso es pecado grave. La pornografía consiste en la exhibición del cuerpo humano como simple objeto de concupiscencia, ¿no? Buscar el placer sexual mirando pues el cuerpo, mirando escenas que mueven o motivan el placer sexual. Atenta gravemente a la dignidad de quienes se dedican a ella, pues cada uno viene a ser para el otro objeto de un placer rudimentario y de una ganancia ilícita. Siempre tira para abajo, la persona pues pierde mucho, está con la cabeza a veces aturdida, ¿no? Buscando cosas, ¿no? Simplemente
tremendamente egoístas, ¿no? Para un placer ilícito. La masturbación, por su misma naturaleza, contradice el sentido de la sexualidad que está al servicio del amor. Al ser un ejercicio solitario y egoísta de la sexualidad, priva de la verdad del amor, deja insatisfecho y conduce al vacío y al disgusto. Es egoísmo, es puro egoísmo. La fornicación es la unión carnal entre un hombre y una mujer fuera del matrimonio. Y bueno, la unión libre, el matrimonio a prueba o las relaciones prematrimoniales son fornicación, porque no hay matrimonio, no hay pues esa bendición de Dios, ¿no? Para que el hombre y la mujer que dicen que sí, ellos son los ministros del matrimonio, se lleve a cabo. Entonces el hombre pues está uniéndose con cualquier mujer, ¿no? Fuera del matrimonio, o la mujer con el hombre, uniéndose sexualmente, cometen este pecado de fornicación. La unión libre, la unión a prueba y las relaciones prematrimoniales son también contrarias a la ley moral. El acto sexual debe tener lugar exclusivamente dentro del matrimonio. Fuera de este constituye siempre un pecado grave y excluye de la comunión sacramental, ¿no? Una persona pues que está en pecado mortal no puede comulgar. Primero se tiene que confesar para no cometer un sacrilegio. La homosexualidad como inclinación es una inclinación desordenada, ¿no? Y bueno, pues algunas personas tienen esta inclinación y tienen que luchar para no caer en pecado. Y hay que respetar pues a esas personas, deben ser acogidos con respeto, con compasión y delicadeza, y se evitará respecto a ellos todo signo de discriminación injusta, no por el hecho de tener una inclinación que pueda ser una inclinación desviada, digamos, hacia el pecado, y hay que maltratar a la persona. Es como si una persona pues es como colérica y tiende a la ira, pues hay que respetarla a esa persona, pero hay que advertirle para que se cuide y no caiga pues en esa debilidad, ¿no? O una persona pues que tiende a quedarse con las cosas, que tiende a robar, ¿no? Hay que educarla, ¿no? Para que no lo haga, pero hay que advertirle también que tiene esa inclinación, ¿no? Igual pues pasa con los homosexuales, ¿no? Deben ser acogidos con respeto, pero hay que advertirles para que luchen y no caigan en un pecado. Ofensas a la dignidad del matrimonio. La anticoncepción, el adulterio, el divorcio, la poligamia, el incesto. Bueno, pues el matrimonio está previsto para que funcione bien, ¿no? El hombre y la mujer que se casan, que dicen que sí, la bendición de Dios y para toda la vida, lo que Dios ha unido que no le separe el hombre, ¿no? Y que tengan el matrimonio pues esa finalidad que es la procreación y educación de los hijos que Dios quiera, y que vivan unidos, ¿no? Y que no se rompa el matrimonio. Bueno, eso es lo que la Iglesia nos enseña para que se viva, y hay muchos matrimonios que viven muy bien de acuerdo pues con las enseñanzas de la Iglesia y son muy felices, ¿no? Pero ocurren pues estas cosas, la anticoncepción, que es intrínsecamente mala, toda acción que, o en previsión del acto conyugal, o en su realización, o en su desarrollo de sus consecuencias naturales, se proponga como fin o como medio hacer imposible la procreación. Cuando uno pues rechaza, ¿no? la procreación sin que haya ningún motivo, ¿no? Una persona casada, digamos, ¿no? Que rechace la procreación
Y muchos métodos anticonceptivos tienen el agravante de ser abortivos, unos directamente, otros potencialmente. La Iglesia permite los métodos naturales cuando hay una paternidad responsable, ¿no?, para poder alejar un poco el nacimiento de los hijos, cuando hay motivos serios, pero los métodos artificiales no son aceptados, y muchos de ellos son abortivos, y hay que conocerlos bien para no caer pues, en un grave pecado. El adulterio, cuando un hombre y una mujer, de los cuales al menos uno está casado, establece una relación sexual, aunque sea ocasional, comete adulterio, ¿no? El hombre pues tiene que ser fiel a su mujer y solamente con ella tener relaciones. No puede pues ir por otro lado, ¿no?, a buscar un placer sexual. Si es que lo hace pues con él está casado, ¿no?, con una mujer que no es su mujer, comete adulterio, ¿no? Y son claras sus condenas en las Sagradas Escrituras, ¿no? En muchos pasajes de las Sagradas Escrituras se condena el adulterio, ¿no? Y es pecado grave, ¿no? El divorcio trae pues muchas consecuencias negativas, ¿no?, para la felicidad de un hogar y para los hijos. No es en sí mismo una ofensa a la castidad, sino una ofensa a Dios, que ha querido la indisolubilidad del matrimonio, que es importante, ¿no?, para sacar adelante el hogar, la familia. Pero frecuentemente da paso a pecados contra la castidad si alguno de los cónyuges comienza a convivir con una tercera persona. ¿No? Eso es una pena, ¿no?, cuando se produce el divorcio y una persona que se ha separado desea o quiere entrar con otra persona y empieza a convivir, ¿no? Entonces de allí se pueden producir pues cosas muy negativas. De hecho ya la experiencia es muy elocuente, ¿no? Cuántas cosas se pierden, ¿no?, cuando la persona está viviendo de una manera desordenada, ¿no? Es muy importante pues la dirección espiritual, el conversar, porque hay casos y casos, no todos los casos son iguales, ¿no?, y todas las personas necesitan una orientación, ¿no? El divorcio, cuando se contrae una nueva unión, aunque reconocida por la ley civil, aumenta la gravedad de la ruptura. El cónyuge casado de nuevo se halla entonces en situación de adulterio público y permanente, ¿no? Esa persona pues que se separó, a veces la separación es conveniente por muchos motivos, pero no puede dar ese paso a no ser que el matrimonio anterior no haya sido matrimonio, ¿no? Pero si está bien casada o bien casado en el primer matrimonio, no puede volver a casarse. Hay un grave desorden, ¿no?, que se introduce en la familia y en la sociedad. La separación de los esposos con la permanencia del vínculo matrimonial puede ser legítima en ciertos casos previstos por el derecho canónico. Hay bastantes circunstancias que pueden permitir, ¿no?, una separación, ¿no?, por temas de violencia, ¿no?, o porque uno del matrimonio pues se portó mal y se fue, ¿no?, y entonces la otra parte se queda sola o abandonada, ¿no? Entonces allí hay esa parte pues quiere reclamar el dinero, ¿no?, y entonces hay que buscar pues la manera de hacerlo, y la manera de hacerlo es que se divorcie en el divorcio civil para que pueda tener pues ese dinero y pueda sacar adelante su familia, ¿no? Pues esto se puede permitir. Hay muchas circunstancias, ¿no?, que permiten la separación, ¿no? Si el divorcio civil representa la única manera posible de asegurar ciertos derechos legítimos, puede ser tolerado sin constituir una falta moral. Dios quiere que amemos, que tengamos limpio el corazón.
La castidad otorga el dominio de la concupiscencia, que es parte importante del dominio de sí. Así la persona es libre, ¿no? Cuando no está esclavizada por unas pasiones desordenadas, ¿no? Bajo la influencia de la caridad, la castidad aparece como una escuela de donación de la persona. Esta virtud de la castidad pues ayuda a que la persona esté al servicio de lo que Dios quiere y al servicio de los demás, ¿no? La persona tiene que estar siempre pensando en el prójimo, pensando en los demás, sobre todo en sus seres queridos. Y qué importante es la virtud de la santa pureza, ¿no? Para que las relaciones, el trato entre las personas sea un trato limpio, totalmente limpio y lleno de fortaleza. Es importante crecer en esta virtud. Se puede crecer con la oración, pidiendo con humildad a través de los sacramentos que refuerzan, que dan vida. El trabajo, cuando la persona trabaja y evita el ocio, a cualquier edad, ¿no? Lo que mancha un chiquillo mancha también un viejo, ¿no? Todos tenemos que ocupar el tiempo, tener la cabeza metida en el trabajo que estamos haciendo. La mortificación, al cuerpo hay que darle menos de lo que pida. A veces el cuerpo necesita una disciplina, una moderación en la comida y en la bebida, ¿no? Cuando la persona se descuida, hay consecuencias que pueden afectar la castidad y la pureza, ¿no? El cuidado de la vista, en la televisión, en el internet, en la computadora, ¿no? Aparecen cosas a veces que son ofensa a Dios y hay que quitarlas de la vista, ¿no? El pudor y la modestia a la hora de cambiarse, en la casa o en donde uno pues está haciendo deporte, hacerlo pues de un modo limpio, ¿no? Lleno pues de modestia, ¿no? Y se nota clarísimamente, ¿no? En el modo de vestir, en las prendas que se llevan, si la persona pues está tratando de llamar la atención desde el punto de vista sensual o es una persona que cuida mucho, sin exageraciones, pero cuida mucho su modo de vestir, su modo de presentarse. Para crecer en la pureza, cuando se tiene esa virtud, crece también la delicadeza en el trato con las personas. Hay una finura en el trato, hay ese cuidado, ¿no? de lo que se lee, de los libros, porque hay libros que pueden hacer mucho daño. Igual pues cuando se va a algún espectáculo, al cine, al teatro, la televisión, ¿no? El mismo internet, ¿no? Y cuando aparece algo, pues la persona que vive la virtud sabe huir, sabe salir rápidamente de una tentación y tiene pues la virtud de la sinceridad, ¿no? Para dejarse ayudar, decir las cosas que le están costando, ¿no? Para poder recibir el consejo oportuno. Y ayuda muchísimo la devoción a la Santísima Virgen María. Dios nos ha dado un corazón para amar. Cuando no se le da un amor noble, limpio, el corazón reclama y puede traicionarnos. De hecho, pues muchas veces hay tentaciones de la carne que el mismo diablo tienta, y la tentación es una trampa, ¿no? Parece que fuera pues algo que nos va a dar algo grandioso, un placer muy grande, y sin embargo pues es todo lo contrario, ¿no? Nos esclaviza y terminamos muy mal. Por eso hay dos mandamientos, estos dos mandamientos, el sexto y el noveno mandamientos. También en el noveno mandamiento no se puede recordar, ¿no? Pecados pasados, ¿no? Como para volver otra vez a tener placer por ellos, ¿no? Hay que quitar de la cabeza rápidamente, ¿no? Cualquier tentación, ¿no? Esos pecados internos que no se ven hacen muchísimo daño, ¿no? Las tentaciones hay que tenerlas siempre muy, muy lejos, y el ocupar el tiempo, el hacer cosas muy positivas para los demás, el servicio a los demás, el amor a los demás,
el trato con la Virgen, como hemos dicho antes, ayuda mucho a vivir esta virtud. Es una virtud que todas las personas la pueden vivir. Y algunos, como a los sacerdotes, por ejemplo, el Señor nos pide el celibato. Y el celibato es por amor. Es estar más enamorados de Dios y decir que no pues al uso del matrimonio, al matrimonio, para poder vivir una vida de entrega, que es una vida de amor, es un compromiso de amor a Dios. Y las personas que estamos llamados pues al celibato, tenemos un compromiso con Dios, un compromiso de amor, ¿no? No somos personas que estamos como reducidas o disminuidas en cuestiones de amor, sino todo lo contrario, ¿no? Hay una vocación, y con esa vocación, que es una vocación de amor a Dios, que es una misión también, tenemos el corazón en Dios y en muchísima gente, en muchísimas almas, ¿no? Se puede amar mucho cuando se ama con orden. De hecho, pues San José María le pedía al Señor que dilatara su corazón, que lo hiciera grande para poder amar con más intensidad y para poder amar a muchas más personas, ¿no? Y Dios nos da pues esa capacidad grande de poder amar a un montón de gente y amarlos de verdad, ¿no? Y sacar adelante pues esa misión que Dios nos encarga, ¿no? Que es identificarnos con Cristo para salvar a muchas almas. Bueno, pues este mandamiento, el 6º mandamiento y el 9º mandamiento de la ley de Dios, nos ayudan a vivir pues una vida limpia, una vida de castidad, una vida de pureza, que no son reglamentos, que no es un moralismo, no es un estar allí pues como asustados, ¿no? Sino libres, totalmente libres, ¿no? Es una virtud que nos ayuda a la libertad, ¿no? Y tendemos que volar, ¿no? Como los pájaros vuelan por las alturas, ¿no? Cuando una persona no vive la pureza, está como tirada para abajo, ¿no? Como ese punto de camino que dice, ¿por qué vuelas como ave de corral si puedes volar como las águilas, ¿no? La gallina no puede volar, ¿no? Se cae, ¿no? Una persona que no vive bien la santa pureza está como caída, como esclavizada, ¿no? Como cogida con una camisa de fuerza, ¿no? Sin embargo, pues cuando se vive la pureza, hay libertad. Hay libertad, hay amplitud, hay alegría, hay fortaleza, todas esas virtudes necesarias, ¿no? Para la convivencia humana y para ayudar a muchísima gente a encontrar el camino correcto, que es el camino del amor a Dios.